del Seminario Internacional Permanente sobre Profesionalización en las Instituciones de Seguridad Pública. Es para nosotros un honor, un gusto poderle dar la bienvenida a una gran profesional, una profesora de Brasil, hoy nos acompaña de Brasil, y me voy a permitir leer una breve reseña curricular, luego les voy a dar paso a la maestra para que ella haga uso del micrófono, pueda exponer su ponencia. La dinámica que hemos estado siguiendo en estos días, termina la ponencia, la disertación, y luego viene una ronda de preguntas. Pero si alguno de los compañeros tiene una pregunta en particular o tiene alguna duda durante el transcurso de la misma, pues le pediríamos amablemente a la ponente que nos permita poder hacer la pregunta, a modo de que no se puedan rezagar en la actividad o en el conocimiento. Bueno, a nombre del contraalmirante Luis Enrique Barros Ríos, damos por bienvenida a la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. Es para nosotros un gusto, un placer poder tener ponentes no solamente internacionales, sino de altísimo nivel. El público que hoy nos acompaña son compañeros de custodia penitenciaria y aspirantes a custodia penitenciaria de nuestro sistema carcelario en el estado de Morelos, México. La ponente es la maestra Nayanara Mendoca. Ella tiene especialización en Derechos Humanos por la Universidad de Aldo Moro en Bari, Italia. Es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y también es candidata a doctora en Derecho. La maestra es también parte de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario. Es una organización que nos ha estado colaborando durante todas estas semanas, invitando a los compañeros ponentes, doctores, maestros, especialistas, profesionistas y especializados en las materias que se imparten. Me gustaría que por favor le brindaran un fuerte aplauso, una cálida bienvenida y maestra, sin más preámbulo, pues todos suyos y adelante. Muchas gracias por el... Doctora, muchísimas gracias, doctora Cristina. Para mí es un honor hacer parte de este curso, de este seminario con usted, que para nosotros de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario es un honor tenerte con nosotros. Y bueno, sí, alongarme mucho, sí, tardarme mucho. Hoy mi tema es un tema un poco diferente porque vamos a hablar a nivel internacional. Y mi tema son los estándares internacionales de protección a los privados de libertad. Porque nosotros sabemos que nuestros países, América Latina, tenemos cada uno nuestras leyes de ejecución penal. Pero muchas veces estas leyes de ejecución penal que dictan reglas, no solo procesales, pero también reglas de cómo tratar a estos presos, a estas personas encarceladas. Pero muchas veces esas reglas, esas leyes de ejecución penal, son leyes en blanco, leyes con espacios que generan dudas, y también muchas veces estas leyes de ejecución penal de cada uno de nuestros países no tratan ciertos temas y asuntos que debería sí tratar para aclarar y hacer valer los derechos humanos en nuestros países. Y para esto está la Corte y la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, países de América Latina, casi todos nosotros, y Estados Unidos hoy no hace parte más de los países que son signatarios, pero la mayoría de los países americanos hacemos parte hacemos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos bajo su jurisdicción, porque somos signatarios del Pacto de San José de la Costa Rica y también de otros tratados y convenciones internacionales que vienen junto a este pacto. Por esto, dicho esto, como estamos bajo a su jurisdicción, que la Corte Interamericana es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Entonces, por eso que cuando recibe denuncias, procesos, reclamos, parte de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
hace visitas in loco. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos hablando de derecho penal y penitenciario, la comisión se dirige a este país donde se recibió una denuncia y hace una visita, por ejemplo, a un complejo penitenciario, a ver la situación que existe ahí, que dio motivo para esta denuncia. Entonces, por eso es muy importante que sepamos qué habla estos tratados, estas recomendaciones y principalmente hoy que les voy a traer los principios que nortean el tratamiento de esas personas encarceladas, de las personas privadas de libertad. No sé si vamos a tener tiempo para hablar de todos esos temas porque son muchos principios. Demandaría como casi un curso para todo esto. Mucho de este tema no va a ser novedoso para ustedes porque, como he dicho, nosotros tenemos leyes de ejecución penal que ya tratan algunos de esos temas, como el debido proceso legal, la inclusión de los presos en el sistema carcelario, y algunos de ustedes que ya trabajan como policías penales ya están acostumbrados a estos temas. Y para ustedes que todavía van a ingresar, puede ser novedoso, pero yo creo que ya tienen contacto con esa parte legal de la profesión de ustedes. Bueno, vamos a empezar hablando entonces por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que dictar estos principios, si ya tienen tratados y convenciones vigentes en toda América Latina que hablan acerca de este tema. Bueno, lo que pasa es que muchos países utilizan de excusas, como por ejemplo nosotros tenemos ahora la pandemia, estamos todos en cuarentena, los presos no están recibiendo visitas, o sea, los propios jueces de ejecución o el gobierno, las fiscalías, no están aparte de lo que está pasando en los complejos penitenciarios. Simplemente porque estamos en pandemia y sería un poco más difícil, un poco más peligroso estar ahí haciendo las visitas y fiscalizando los presidios. Bueno, pero antes de esto, ellos tuvieron que reunirse, la comisión de la Corte, para hablar sobre este tema, para ver los protocolos y qué podrían hacer para resguardar, o sea, brindar un tratamiento más humano y más legalizado, no solo a nivel internacional, pero también después de estudiar mucho y a ver que todos nuestros países tienen condiciones de hacer cumplir los tratados y convenciones internacionales. Obviamente, cada país tiene su realidad económica, entonces sería muy difícil decir, bueno, que puedan construir un nuevo edificio, un nuevo complejo penitenciario para recibir más presos. No, eso sería imposible para la Corte porque cada país tiene su realidad económica. Pero por lo menos que estos estándares, estas directrices puedan ayudar a las personas que ahí están encarceladas que reciban un tratamiento más humanitario. Bueno, entonces después de afirmar todas las decisiones y jurisprudencias del sistema interamericano, porque bueno, voy a abrir un paréntesis aquí. Como estamos bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión hace el rol, tiene el rol de un juicio de admisibilidad de las denuncias, de los procesos. Por eso hacen visitas en loco, buscan informaciones por documentos, etc. Si realmente hay un crimen, una violación de los tratados internacionales, los cuales somos signatarios, empieza el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al fin, si realmente
existe las violaciones, viene una condena, una sentencia internacional que los países tendrán que cumplir. Ojo, Brasil, nosotros somos un poco más difícil que los otros países, por ejemplo, ustedes en México, que siempre cumplen, casi siempre cumplen las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros somos un poco más problemáticos, por así decir, pero porque nosotros decimos que las sentencias de la Corte no son obligatorias, pero podemos decir que 90% sí lo cumplimos. Un ejemplo de caso penitenciario que cumplimos fue un caso de un hombre que tenía problemas mentales, que estaba encarcelado porque había cometido un crimen, estaba encarcelado en un hospital psiquiátrico, pero ahí se murió y nadie pudo decir lo que pasó con esta persona. Entonces su familia intentó de toda la forma el debido proceso legal, la investigación, y no resultó nada. Entonces, después de todo eso, después de no haber cerrado el caso, no haber una condena, un responsable, hicieron una denuncia ante la Corte Interamericana. Bueno, al final, Brasil fue condenado y el estado donde este hospital psiquiátrico se encontraba fue condenado también junto con la policía para que buscara un culpable, o sea, que hiciera una investigación propia y legal para saber quién lo mató y por qué lo hizo y cómo lo pasó. Entonces, al final, bueno, hubo condena, hubo una reparación civil, o sea, una indemnización a la familia, y al mismo tiempo el Estado fue sentenciado para que este Estado pudiera cambiar la manera que estos hospitales psiquiátricos judiciales trataron a los presos. Entonces, bueno, es importante que todos nosotros sepamos de esa parte del derecho internacional, porque estamos bajo la jurisdicción de las comisiones de la Corte, y a cualquier momento el país puede ser condenado y obviamente va a responder de otras maneras, de otras formas de acción civiles, los funcionarios públicos o civiles por estos actos. Bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces para la parte más importante, que son los principios. La Corte y la Comisión adoptan los siguientes principios de buenas prácticas. Bueno, los más básicos son los que están en el comienzo, que el principio 1 del trato humano. Bueno, esto ya está en el Pacto de San José de la Costa Rica y la Convención de Derechos Humanos. Toda persona privada de libertad que está sujeta a jurisdicción de cualquiera de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, o sea, bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, será tratada humanamente con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Bueno, esto casi toda constitución federal de nuestros países ya trae un artículo, su preámbulo, pero ya trae ahí poquito de esta información como un derecho fundamental, derecho humano. Nuestra Constitución de Brasil está situada en el artículo 5. Bueno, no voy a hablar mucho de nuestra Constitución, voy a dar pocos ejemplos para que ustedes puedan pensar cómo sería esto en la práctica. Bueno, nosotros sabemos que los estados son garantes de los derechos humanos frente a las personas privadas de libertad. No es porque la persona está privada de libertad que deja de tener derechos. O sea, todavía, estoy cumpliendo pena, pero no dejan de ser ciudadanos detentores de derechos y deberes civiles, derechos humanos, derechos penales, derechos constitucionales. Entonces, no olvidemos de esto. No podemos pensar que estas personas son enemigas de la sociedad.
bueno, ahí están para cumplir una pena, una condena, pero todavía no debemos pensar que son enemigos de la sociedad, porque eso puede pasar a cada uno. Por ejemplo, aquí en Brasil, si un padre o una madre deja de pagar una pensión de alimentos para un hijo, puede ser preso. Él no es un enemigo de la sociedad, solo es que, bueno, dejó de cumplir la ley, infringió la ley y está ahí para cumplir la sanción que el Estado le sentenció. Entonces, bueno, primero debemos pensar en esto. Y todas estas personas privadas de libertad son personas que deben ser tratadas humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad, inherente a sus derechos y garantías fundamentales siempre. Porque si no lo hacemos, ustedes como policías penales van a responder por no hacerlo. Ok. Ahí, bueno, el Estado también debe garantizar que se debe proteger a estas personas contra todo tipo de amenazas y actos de torturas, ejecución, desaparecimiento forzado de personas, tratos o penas crueles, tratos degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos. Esto hemos visto muchas veces. Yo trabajé como policía penal durante muchos años de mi vida y hoy puedo ver, después de pasar tanto tiempo trabajando en esta área, que a mí me encantó muchísimo, me sirvió para abrir mis ojos y sirvió para que yo pudiera escoger cuál área, cuál tema de mi carrera como abogada, que hoy soy abogada también, a mí más me encantaba, más me gustaba, porque pudo ver cuán vulnerables son esas personas. Y ustedes que ahí trabajan también, se convierten en vulnerables como ellos también. Porque si la situación es degradante para ellos, es degradante también para ustedes que están ahí adentro. Si no hay agua potable, que vamos a hablar de esto ahí abajo, que es una garantía que el Estado debe garantizar a estas personas privadas, bueno, si no hay agua potable para ellos, tampoco va a tener agua potable para ustedes, porque generalmente esos complejos penitenciarios son lejos de las ciudades y sería imposible, bueno, tengo sed, quiero un agua potable, voy a salir y a buscar un agua potable, es casi imposible. Primero que, bueno, si estás ahí trabajando no puedes salir. Y mismo si pudiera, realmente y generalmente es muy lejos para que buscara situaciones mejores de trabajo. Entonces, piensen de esta manera también. Ustedes deben tratarlos con dignidad, porque esta dignidad también va a servir para ustedes. Ok, bueno, hacemos esto. Vamos a hablar del segundo principio, que es de la igualdad y no discriminación. Bueno, toda persona que está detenida o privada de tu libertad será igual ante la ley. Bueno, nuestras constituciones también traen su texto esta frase. O sea, no es solo una obligación convencional ni internacional, pero sí también una obligación constitucional en nuestros países. Bueno, entonces, toda persona privada de libertad será igual ante la ley y tendrá derecho igual a la protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho además a conservar tus garantías fundamentales y ejercer sus derechos a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporariamente, o sea, presos temporarios, antes que venga una condena, una sanción condenatoria, un tránsito en juzgado, aquí que nosotros llamamos. Estos son presos, son presos provisorios, pero todos ellos deben tener un tratamiento igual ante la ley, sin, bajo ninguna circunstancia, debe discriminarlos a estas personas privadas de libertad por motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, color,
sexo, edad, idioma, religión, opciones políticas o de cualquier otra índole social, o posición económica, nacimiento, discapacidad física, orientación sexual. Esta parte, voy a abrir un paréntesis también, porque aquí nosotros tenemos dos problemas. Nosotros sabemos que el tema que pasamos el año pasado, el año anterior, tuvimos una ola de migración muy grande en América Latina. Personas que venían de Venezuela, que fueron a México, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia. O sea, bueno, las personas están siempre migrándose, sea por temas económicos de tu país, por necesidades, o porque sueñan una vida mejor, o porque solamente quieren. Bueno, siempre están migrándose. Y esto es un tema importante, porque muchas veces estas personas en el sistema carcelario van a estar ahí juntos de las personas de aquel país, o sea, venezolanos o mexicanos. Okay. Pero, por ejemplo, Brasil, un brasileño y un venezolano presos juntos. Nosotros no hablamos español, hablamos portugués. Ahí vienen las diferencias étnicas, sociales, diferencias de idioma, y ahí ustedes van a tener que pensar bien, tener ¿cómo se dice? Una inteligencia emocional y obviamente profesional para saber no dejar estas personas ser tratadas bajo circunstancias discriminatorias. Otro punto, pasando de los migrantes, porque bueno, es muy difícil este tema de los inmigrantes, no solo por las diferencias étnico-culturales, pero también por el idioma. Y muchas veces las sentencias, los actos procesuales, los actos administrativos del propio complejo penitenciario deben ser dichos, hablado a ellos en sus idiomas también, o que el Estado pueda traer un traductor para que él pueda comprender por qué está ahí y qué está pasando con su caso, lo que está pasando a nivel procesal y a nivel administrativo de la ejecución de la pena. Entonces, por eso es muy sencillo este tema de la migración, y también aún más sencillo esta parte de la orientación sexual. Porque, mira, imagínate si ustedes reciben una persona y nació un cuerpo de hombre que tiene nombre de hombre, pero hoy tiene cuerpo de mujer, total o parcial, pero se parece a una mujer y utiliza nombre social, nombre de mujer. ¿Cómo hacer con esas personas? Primeramente, no puede tener discriminación, no se puede torturar a esta persona. Aquí, cuando yo estaba trabajando como policía penal, yo pude ver muchas veces casos que las personas, cortaran los cabellos de esas personas. Eres hombre, no tienes que tener pelo largo, cortado, esa es una forma de tortura. Sacaban la ropa para ver si era mujer, si era mujer, si era hombre. Esas son formas de tortura, de discriminación. Poner a la persona sola es una manera de discriminarla. Entonces, bueno, los tratados internacionales y algunos países en sus leyes de ejecución penal hablan de ese tema de la orientación sexual también. No, en Brasil nosotros tenemos resoluciones que tratan de este tema, pero nuestra ley de ejecución penal no trata de ese tema, no nos dice cómo debemos tratar a estas personas. Argentina, yo sé que tampoco tiene en su ley de ejecución penal algo que explica
que da una directriz mejor de cómo tratar a esas personas bajo su orientación sexual. Entonces, aquí la resolución es, si tiene cuerpo de mujer, si utiliza nombre social, tiene que estar con mujeres, porque se la ponen con los hombres. Bueno, vamos a ver números, tipos y clases de violaciones sexuales que esas personas pueden sufrir. Entonces, bueno, esta parte de no tratar a estas personas con discriminación es muy importante, porque yo sé que es muy sencillo. Cada uno en su país tiene sus convicciones, su religión, su manera de ver la vida, su manera de pensar, pero cuando están ahí en los complejos penitenciarios, ustedes deben pensar que son funcionarios públicos o civiles, pero están en la función, en la profesión de garantizar un tratamiento humanitario a esas personas. Ustedes deben estar siempre mirando a estas personas con los ojos de la ley, no con los ojos de sus morales y convicciones. Después, cuando estén en sus casas y ya no estén trabajando en horario de trabajo, bueno, sigan su vida de la manera que conviene, que más les gusta, pero ahí deben siempre mirar a estas personas sin discriminación y bajo la ley. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar entonces al tercer principio, que es de la libertad personal. Suena raro, yo sé, porque son personas que están privadas de su libertad. ¿Y cómo garantizar una libertad personal a estas personas? Bueno, este principio dice que toda persona tendrá derecho a libertad personal y a ser protegida contra todo tipo de privación de libertad ilegal o arbitraria. Por ejemplo, es una persona que está ahí, obviamente, presa, pero de la nada, uno de ustedes, espero que no lo hagan esto, por favor. Yo nunca me pasó, nunca me ocurrió hacer algo de ese tipo, pero imaginen que uno de ustedes, no sé, tuvo una discusión o no le gustó la manera que este preso, este encarcelado te hablaste, y ahí lo privas de libertad aún más. Le pone, por ejemplo, una solitaria, sin un debido proceso administrativo legal. Porque, bueno, se pelean, si hay un intento de homicidio ahí adentro, ahí viene una sanción ahí adentro que tiene sí que sacar a este preso y poner un poco más alejado de los otros. Ahí sí, porque hay una motivación procesal o administrativa, pero sin el debido proceso legal, sin respetar la ley y sin respetar los procesos administrativos, eso sería una forma de privación de libertad personal. Otra forma de privación de libertad personal que no se puede prohibir, o sea, no se puede hacer con que la persona se convierta incomunicable. Eso es una manera de privar su libertad, o sea, de expresión, de hablar, por ejemplo, por cartas con sus familiares. Entonces, eso también no se puede hacer, porque no solo configura en privación de libertad personal, pero también puede configurar tortura. Y bueno, para nosotros de América Latina, el crimen de tortura, cuando un funcionario público practica estas formas de tortura, bueno, la condena es un poco perdón, mis amigos, pero el portuñol, te digo algo, por favor, ayúdame. Bueno, entonces no se puede tratar a esas personas con forma de tortura, porque el crimen de tortura es un crimen un poco más severo,
bajo la ley, las condenas, las sentencias son más severas. Entonces debemos siempre pensar, si es malo para mí, va a ser malo para el otro. Bueno, pasamos entonces al principio 4, que es el principio de la legalidad. Que, bueno, ya estoy hablando de ese tema desde el principio porque es uno de los más importantes. Que nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y las condiciones establecidas con anterioridad por el derecho interno, o sea, por una condena, una sentencia, toda vez que sean compatibles con las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Las órdenes de privación de libertad deberán ser emitidas por autoridad competente y a través de resolución debidamente motivada. ¿Por qué esta preocupación? Porque en América Latina, en tiempos de dictadura, de golpes militares, y hay algunos países que todavía está pasando eso, hay muchas personas que fueron detenidas sin un debido proceso legal, sin el principio sin la observancia de ese principio de legalidad, y hubo muchos desaparecimientos forzados de personas que hasta hoy nadie sabe qué pasó con esas personas. Por eso la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un cariño en especial con los principios procesales, porque es a través del cumplimiento de estos principios que vamos a ver lo que pasó con las personas caso haya algo oscuro en el camino entre el crimen hasta la detención. Entonces debemos siempre, cuando el preso llegue al complejo penitenciario, el principio de la legalidad debe estar presente. ¿Cómo? Bueno, al recibir este preso, no sé cómo es en México, pero lo que aquí en Brasil hacemos, y yo hacía, bajo la ley obviamente, era leer su nombre, hacer una revista humanitaria, que aquí nosotros tenemos escáner, que no es necesario más que el preso esté desnudo, pues porque eso es una manera también de situación degradante. Entonces, en nuestro estado y Brasil, todo está buscando humanizar esa revista. Bueno, después de la revista, ahí viene el principio de la legalidad, que esta persona debe saber que está ahí por un proceso legal, una orden de prisión emitida por el juez, aquí en Brasil en este caso, competente, o en algunos casos, otros países no es solo el juez que puede detener a la persona, pero sí, que esta prisión, ese mandado de prisión, fue emitida por una autoridad competente y debidamente motivado, o sea, con el artículo y por qué está ahí, cuál la tipificación penal, cuál crimen que está por cuál crimen está siendo juzgado. Aquí en Brasil es muy interesante, porque aquí cuando llega un preso, luego los otros presos empiezan a preguntar cuál artículo, para saber qué clase de crimen cometió. Entonces, muchas veces ellos tienen el nombre y el artículo en la frente. Ellos se tratan así. Por ejemplo, este Carlos, un 71. Ese Juan, ese 151, que es el robo. Entonces, bueno, aquí ellos se tratan así. O sea, no es solo los policías penales, la administración penitenciaria que hace este principio de la legalidad, pero los propios encarcelados lo hacen. O sea, todos van a saber por qué están ahí. Bueno, pasamos entonces al principio 5, que es el principio del debido proceso legal, bien muy importante. Y dice que toda persona privada de libertad tendrá derecho en todo momento y toda circunstancia a la protección y el acceso regular a jueces, tribunales competentes, independientes, imparciales, establecidos con anterioridad por la ley.
Este es muy interesante. Aquí en Brasil, el habeas corpus lo puede hacer el paciente, porque nosotros decimos que es un remedio constitucional. Y no es necesario un abogado para hacer el habeas corpus. Obviamente, después de sometido al Tribunal de Justicia el habeas corpus, obviamente el preso, el condenado, debe estar asistido por un abogado. Pero si él quiere escribir y someter al juez un habeas corpus, sí puede. Exactamente por atención a este debido proceso legal. El debido proceso legal es un principio muy amplio, pero les estoy dando un ejemplo de qué pasó con un preso cuando yo estaba ahí en el complejo penitenciario de mi ciudad. Este preso quiso, porque todos ellos se convierten en doctores de derecho cuando están allí encarcelados, porque empiezan a estudiar, a leer y a saber mejor lo que está pasando con sus procesos penales. Entonces, bueno, se quedan muy instruidos y, bueno, como sí se puede y se debe respetar el debido proceso legal, o sea, el acceso a un abogado, acceso a su proceso, a saber cómo está el andamiento, el camino procesual. Entonces, pero esta historia es muy interesante porque este preso quería un habeas corpus, porque vio que su caso, un habeas corpus, podría sacarlo de ahí. Como no tenía el papel sí, que nosotros utilizamos, el único papel que él tenía era el papel para hacer su higiene íntima. Entonces escribió un habeas corpus en este papel de higiene íntima y entregó a mí, y bueno, yo tengo que respetar el debido proceso legal, obviamente. Y sí, bueno, sometí al Tribunal de Justicia y dice, bueno, no sé cómo hacer, pero aquí está. Y la Defensoría Pública miró y dijo, bueno, debemos respetar el debido proceso legal. Y sometió al Tribunal de Justicia, obviamente. Empezó con una petición debidamente fundamentada bajo la ley y todo esto, pero el papel, el habeas corpus, que estaba escrito por él, fue sometido al Tribunal de Justicia, porque sí se debe respetar al principio internacional y constitucional, que yo sé que en nuestros países sí tenemos este principio del debido proceso legal. Bueno, pasamos al principio 6, que es el control judicial y ejecución de la pena. El control de legalidad de los actos de la administración pública que afecten o pudieran afectar derechos, garantías o beneficios reconocidos en favor de las personas privadas de libertad, así como el control judicial de las condiciones de privación de libertad y la supervisión de la ejecución o cumplimiento de las penas, deberá ser periódico y estar a cargo de jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales. Bueno, esto hoy todavía lo hago porque, bueno, yo ya no estoy trabajando como policía penal. Aquí nosotros en Brasil hablamos policía penal. Yo sé que ustedes en México es diferente, en Argentina es diferente, en Ecuador, Cuba. Entonces te digo, por favor, que comprenda que son ustedes. Bueno, como no estoy trabajando más como policía penal, pero soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del país, periódicamente hacemos visitas en loco y somos parte de ese control de legalidad, pero del Colegio de Abogados. Porque si ahí hay violaciones, nosotros tenemos los presupuestos jurídicos legales para someter una acción en nuestro tribunal, la sociedad colectiva, el Ministerio Público lo puede hacer también aquí en Brasil. Entonces, bueno, este control judicial y control de ejecución de la pena, nosotros del Colegio de Abogados lo hacemos. Y los jueces de ejecución penal también hacen visitas periódicas a los complejos penitenciarios. La Fiscalía, el Ministerio Público también lo hacen. ¿Por qué? Porque hay números de denuncias. Yo sé que no es solo Brasil, yo sé que no es solo México, porque nuestro sistema legal, este sistema legal de Latinoamérica es muy fallo. Son personas así, hay muchas personas en una celda
las condiciones sanitarias, las condiciones son deshumanas. Entonces, bueno, siempre es importante tener siempre ese control judicial y control de ejecución de la pena. Y no solo para las condiciones del edificio, las condiciones físicas de los complejos penitenciarios, pero también a los actos de la administración pública, los actos de ustedes, los actos de los directores de los complejos penitenciarios, de los policías penales, los actos de todos son bajo ese control judicial y control de la ejecución de la pena. Bueno, vamos pasando entonces al séptimo principio, petición y respuesta, principio 7. Las personas privadas de libertad tendrán el derecho de petición individual o colectiva. Mira el ejemplo que acabo de hablar de este habeas corpus que esta persona encarcelado hizo en su papel higiénico. Bueno, entonces, bueno, todos ellos, todas las personas tienen derecho de petición individual o colectiva y a obtener respuesta ante las autoridades judiciales, administrativas y de otra índole. Caso, por ejemplo, no sé, si hay un pedido para que vengan más médicos, entonces es un pedido ya aquí en Brasil, por ejemplo, no es solo un pedido judicial, pero es un pedido de la administración del Estado. Y sí se debe brindar atención médica a estas personas. Entonces, bueno, este derecho podrá ser ejercido por terceras personas u organizaciones de conformidad con la ley. Si son abogados, como nosotros del Colegio de Abogados, el propio Ministerio Público, asociaciones, ellos pueden sí, ellos deben tener este derecho de petición resguardado, o sea, deben ser respetar ese derecho a ellos. En caso, por ejemplo, de peticiones colectivas, podría ser como, por ejemplo, habeas corpus colectivo, podría ser una acción civil aquí en Brasil, porque muchas veces cuando las condiciones de los complejos penitenciarios no son buenas, no son buenos solo para uno, sino para muchos de ellos. Casi todos que están ahí están siempre en las mismas condiciones, buenas o malas. Y ustedes también, Yo muchas veces vi ahí situaciones degradantes, que era degradante para mí también, como la comida, por ejemplo. Nosotros allá la comida era casi la misma para los presos y para nosotros. Entonces, si la comida está mala para muchos. Yo tuve muchos compañeros de trabajo que estaban siempre enfermos porque tenían mucha humedad, estaba siempre saliendo agua por muchos lugares ahí. Entonces, con esta humedad, las pésimas condiciones del presidio, mucha gente se enfermó. Entonces, bueno, no es solo malo para ellos, pero para ustedes. Bueno, pasamos entonces ahora, esos eran los principios que casi todas nuestras constituciones y códigos procesales penales, códigos penales, o sea, nuestras leyes patrias domésticas ya tenemos y ya sabemos bien. Ahora vamos a pasar a principios más relativos. Los primeros principios eran principios súper importantes que obviamente no es más importante que ellos, que estos que vamos a hablar, pero estos son más, como se ponen genéricos, estoy hablando de forma genérica porque hay una amplitud, una gama muy grande cuando hablamos de estos principios que son principales. Esos relativos son principios que son más directos y muchas veces nosotros no traemos en nuestro cuerpo procesal penal en nuestros países de América Latina. Bueno, el principio 8, derechos y restricciones. Las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda persona
en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción de aquello cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente por disposición a la ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas de la libertad. Por ejemplo, mira, solo porque las personas están ahí encarceladas, que dejan de ser sujetos ciudadanos que tienen derechos. Entonces, los presos pueden casarse, los presos deben recibir sus visitas íntimas, visitas familiares. En casos, por ejemplo, en Brasil, en casos de presos provisorios que todavía no tienen una condena, pueden votar en época de votación política, cuando son condenados ya con sentencia condenatoria, tendrá este derecho a votación suspenso, obviamente. Pero entonces, en estos casos, no dejan de ser sujetos de derechos y debemos respetar estos derechos: derecho a la salud, derecho a la educación. Aquí en nuestro complejo penitenciario hay escuelas ahí adentro y es una forma de señala aquí. Bueno, entonces, por ejemplo, derecho a la educación es una atenuante de pena y también un derecho y garantía fundamental de los presos. Entonces, no debemos violar a estos derechos, jamás. No dejan de ser sujetos de derechos. Principio 9. Ingreso, registro, examen médico y traslados. Sí, mira, son principios más tajativos, o sea, más directos, más fáciles de comprender. Cuando hablamos del ingreso, las autoridades responsables de los establecimientos de privación de libertad no permitirán el ingreso de ninguna persona para efectos de reclusión o internamiento, salvo si está autorizada por una orden de revisión o de privación de libertad emitida por una autoridad judicial, administrativa, médica u otra autoridad competente conforme a los requisitos establecidos por leyes. Bueno, aquí hablamos de médico en casos ¿cómo se dice? Complejos penales psiquiátricos. Entonces hay que tener una motivación médica y legal para tener a esa persona ahí adentro. Okay. Derecho a la salud. Las personas, principio 10, las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud siempre. Cuando hablamos de derecho a la salud, entienda como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, atención, asistencia médica, psiquiátrica, odontológica adecuada, la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso a tratamientos y medicamentos apropiados y gratuitos, la implementación de programas de educación y promoción en la salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otras índoles. O sea, medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de esas personas privadas de libertad. Y allá hay distinciones también, porque debemos poner atención a las personas que son grupos más vulnerables de alto riesgo. Ahí hay personas que son los ancianos, adultos mayores, y en algunos países todavía hay mujeres que están con sus niños, sus hijos. Entonces debemos dar más atención a esas personas. Hay personas con discapacidad, hay personas portadoras de esos síndromes inmunodepresores como SIDA, como V, ISH, tuberculosis, personas con enfermedad de fases terminal, con cáncer. Entonces, bueno, el tratamiento deberá basarse en principios científicos y que debe aplicar las mejores prácticas siempre.
A mí me pasó un caso cuando yo trabajaba como policía penal, un caso muy triste, muy triste. Este señor de edad, yo tenía, no sé, sus 65, 70 años que estaba ahí, y tenía al principio un problema en un diente. Le dolía, causaba mal olor, y siempre estaba buscando los médicos y odontólogos, bueno, asistencia médica en general. Cuando todas las veces que yo estaba en mi turno, yo intentaba ayudarlo. Buscaba un enfermero, buscaba un odontólogo, y bueno, era muy difícil, era muy difícil. Nosotros sabemos que en algunos casos, algunos países, en especial algunos por provincias o estados, es un poco más difícil, que el descaso es muy grande. Bueno, ¿y qué pasó con ese señor? Una bacteria de ese diente empezó a, no sé cómo decir esto, una necrosis, creo que sí, una necrosis en su boca. Y esta bacteria fue hasta el corazón, por la corriente de sangre, hasta su corazón. Yo me quedé como unos 10 días sin trabajar porque yo estaba en mis vacaciones de trabajo. Cuando volví, el caso estaba mucho más grave que pudo imaginar. Ya no tenía esa parte de la piel, del muslo, del maxilar, de la boca, y ya sentía dolores horribles, parte de las manos ya no tenía más movimientos, y obviamente cuando intentamos llevar a él a un hospital, ya que en nuestro complejo penitenciario no tenía médicos suficientes, no tenía odontólogos, enfermeros no pudieran hacer mucha cosa, no tenía remedios, tratamiento médico para ello. Cuando lo trasladamos para un hospital público de aquí, era muy tarde y falleció. ¿Qué pasa? Bueno, gracias a Dios, yo todo lo que hacía ponía un reporte ahí, en mi turno. Entonces, pero muchos médicos, algunos policías penales, la administración pública del Estado tuvo que responder por la vida de este señor. Porque mira, la vida es un bien tutelado por el Estado. Y cuando la persona está encarcelada, está ahí adentro preso, esta tutela es doble. Porque cuando nosotros estamos aquí afuera del sistema penitenciario, no somos privados de nuestra libertad, si sentimos un dolor, si tenemos una enfermedad, buscamos a un médico. ¿Cómo ellos, privados de su libertad, van a hacer esto? El Estado es obligado a brindarles esa asistencia médica. Y es muy serio. Al final, obviamente, la familia fue indemnizada, pero no hay dinero en este mundo, no hay indemnización que va que será mayor o mejor que la vida de esta persona. Entonces debemos siempre dar atención a este derecho constitucional y convencional a la salud, porque si enferma un preso, piense siempre así. Yo sé que es muy difícil pensar en los presos con dignidad, con amor, con compasión. Para algunos es más fácil, para otros ni tanto, pero tranquilo, eso pasa siempre y no es fácil, yo sé, y nadie está aquí para juzgar a nadie, pero piensen siempre así, para aquellos que no pueden pensar con compasión. Si enferma un preso, ustedes pueden enfermarse también. A mí me pasó esto. Entonces, vamos siempre a dar atención a estos principios porque deben pensar en sí mismos también. Bueno, pasamos al principio de la salud y vamos ojo, mira, este principio está, es el tema del momento por el coronavirus, por la pandemia, porque ahí ¿qué pasa? Imagina, sobrepoblación carcelaria, mucha gente, todos juntos, no hay cómo poner cada uno en su canto, 1 metro de distancia, es casi imposible. Con estas condiciones sanitarias horribles, nosotros sabemos que
que no es un hotel, no es como nuestras casas. Entonces, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó algunas recomendaciones frente a esta crisis que nosotros estamos pasando con la pandemia del COVID. Y dijo a los estados que urge enfrentar la gravísima situación y urge dar atención a esas personas que, bueno, son más vulnerables que nosotros, porque no tienen cómo salir, no tienen cómo estar en cuarentena, solos en su casa, están todos ahí juntos. Y la preocupación no es solo por la salud, pero también muchos estados utilizaron a esta pandemia como excusa para violar muchos derechos internacionales, convencionales y constitucionales, por ejemplo, el derecho a la visita, a atención médica, porque, ay, no, el médico no puede venir porque por la pandemia, ay, usted no puede recibir visitas por la pandemia. Entonces, muchos derechos y garantías fundamentales fueron suprimidas bajo esta excusa. Entonces, por eso la Corte pidió a muchos países, aquellos que pudieron, aquellos que ya tienen maneras de monitorar a estos presos, que los dieran libertad provisoria, monitorada, porque sería imposible ayudar a estas personas si uno tiene el COVID, si uno está enfermo, se mueren a todos. Entonces, bueno, como ustedes trabajan ahí, algunos de ustedes pueden llevar a ellos la pandemia, la enfermedad, y también las visitas pueden llevar a ellos la enfermedad que pueden pasar a ustedes. Entonces, mira, es una cadena muy complicada. Por eso la corte pidió que estuviera siempre mirando a esas personas y brindando asistencia médica y ayudar a esas personas para que no llegue la enfermedad a los complejos penitenciarios. Porque mira, nosotros hablamos ahí arriba derecho a la salud, cuando hablamos de la inmunización, es una obligación. Yo sé que todas las veces que había una inmunización de los presos, nosotros también, policías penales, éramos inmunizados. En este caso, no tenemos vacuna, no tenemos una manera de inmunizar a esas personas. Entonces, bueno, todavía no sabemos cómo hacerlo. Aquí en mi país, muchos salieron monitorados porque nosotros tenemos, no sé cómo decir eso, una manera de monitorarlos poniendo como si fuera un reloj en ellos. Pero hay países que todavía no es posible. La población carcelaria de América Latina es muy grande. Entonces va a ser un poco más difícil. Bueno, salimos de esa parte, el derecho a la salud, y vamos al principio 11 de alimentación y agua potable. Yo empecé a hablar acerca de eso con ustedes. La alimentación es una garantía a las personas privadas de libertad también. Ellos tienen derecho a recibir una alimentación que responda en cantidad, calidad y condiciones de higiene a una nutrición adecuada y suficiente, y que tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha alimentación será brindada en horarios regulares y su suspensión o limitación como medida disciplinaria deberá ser prohibida por la ley. Eso pasa mucho. Si un preso está un poco rebelde, muchas veces hay compañeros de trabajo que los dejan sin comida, y esta parte de que debemos tomar en consideración las cuestiones culturales y religiosas es casi imposible. Porque mira, cómo es hecha la alimentación en muchos países. El Estado hace una licitación, paga a una industria alimenticia, no sé cómo se dice, para fornecer la comida a los presos. Entonces es un padrón.
la comida es la misma. Entonces, casi imposible, por ejemplo, Brasil es multirreligioso, nosotros tenemos numerosas religiones, nosotros somos un estado laico de verdad. Entonces, hay religiones que no se comen carne de puerco, que son veganos, entonces las dietas son restringidas en este caso. Es imposible, casi imposible. El Estado debería hacer, es una obligación, pero no lo hace, porque muchas veces saliría más caro, o muchas veces, si abren aquí en Brasil, la familia cuando va a visitar a los presos, pueden llevar comida, pero muchísimas veces yo a revisar la comida vi drogas, celulares, vi dinero. Entonces, si abre para fornecer esta comida a los presos todos los días, sería muy difícil. Entonces, esa parte de la alimentación es un poco más complicada, pero lo que todos los estados puedan hacer y deben hacer, y si es posible, es brindar esta alimentación con buena cantidad, con buenas condiciones de higiene, con una nutrición adecuada. Y yo sé que es muy difícil porque ellos utilizan ¿cómo se dice? Un compuesto que se llama salito. Bueno, ponen sal en la comida, pero dejan los presos hinchados para que parezcan más saludables. En realidad están como un pez. Entonces, eso es malo. Debemos poner atención en esa parte de la alimentación. Bien. Bueno, la agua potable. Muy difícil también. Este derecho al agua potable dice que todas las personas privadas de libertad tendrán acceso en todo momento a una agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación como medida disciplinaria deberá ser prohibida por la ley. Bueno, esa parte de la suspensión o limitación como una tortura, como medida disciplinaria, sí pasa, pero nosotros sabemos que son personas malas, pero esa parte de la agua potable también es difícil. Porque mira, los complejos penitenciarios son alejados, son lejos de la sociedad, de la ciudad. Y entonces muchísimas veces el agua que se utiliza son de ríos que no son tan saludables. Vienen camiones que van a fornecer esta agua, pero muchas veces no viene agua que es buena para el consumo. Yo cansé de tomar agua mala y muchas veces yo intentaba llevar mi agua, mi galoncito de agua para tomar ahí un agua mejor, más potable, pero cuando yo miraba a los presos tomando el agua que era amarilla, horrible, olía horrible, tenía un sabor horrible, que agua no tiene sabor, no era para tener sabor. Entonces, bueno, es importante, porque no solo los presos se enferman, pero ustedes también. ¿Y quién debe brindar el Estado? Y cuando el Estado deja de pensar en los presos, dejan de pensar en ustedes. Bueno, pasamos entonces al principio 12, que habla del albergue, condiciones de higiene y vestido. El albergue es un tema muy difícil también, porque bueno, las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación, calefacción apropiada, según las condiciones climáticas del lugar y privación de libertad. Ok. Ya pasamos todo el cable. Yo no puedo pensar en una dependencia penitenciaria que tenga espacio suficiente para los presos.
siempre ahí lleno de personas con una sobrepopulación, con números horribles, como por ejemplo una celda que tenía espacio para 20, tiene más de 200 personas ahí. Y la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido a Brasil muchísimas veces, porque las denuncias son inmensas cuando hablamos de condiciones del albergue. Y cuando hablamos también de las condiciones de higiene, porque aquí en Brasil no hay baños, lugares para sentarse y, bueno, estar ahí, ¿no?, haciendo lo que su cuerpo necesita hacer. Son huecos en el suelo. Entonces imagina el olor, imagina la humedad, imagina las condiciones de higiene de esas celdas. Es horrible. Pero ¿cómo construir un edificio propio para estas personas? El Estado debe, necesario, que disponga de mucho dinero. Pero la corrupción, nosotros sabemos que es algo de América Latina. En esto somos todos hermanos mismos. Pero sería mucho más difícil adecuar los complejos penitenciarios, las dependencias penitenciarias, por esta cuestión económica, financiera de los estados. Entonces, y es muy malo cuando estas condiciones de higiene están de esta manera, porque ustedes no imaginan la clase de bacterias que están ahí, que ustedes no pueden ver, porque bueno, antes yo pensaba, en las condiciones malas están con ellos, el olor, no, las bacterias, el virus, está todo en el aire. Por eso los policías penales están siempre enfermándose, siempre es necesario estar pasando por una junta médica a saber si están bien de salud, porque estas condiciones de higiene, condiciones de salud, agua potable, comida, es algo que toca a todos. Y es algo que desafortunadamente en América Latina es irremediable. Bueno, hablamos entonces de la forma del vestido. El vestido que deben utilizar esas personas privadas de libertad deberá ser suficiente y adecuada a las condiciones climáticas y tendrá en cuenta la identidad cultural y religiosa de las personas privadas de libertad. En ningún caso las prendas de vestir podrán ser degradantes ni humillantes. Ya una vez tuvimos un problema en el complejo aquí, que llegó un musulmano. Y ahí tuvimos colegas que no dejó la musulmana, utilizar, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se llama, si no es una burka, en fin. Porque el padrón de vestimenta, el padrón de vestido de los presos era uno. Y esto, ojo, en muchos complejos, muchas penitenciarias de nuestro país no tienen padrón de vestido. Los presos utilizan sus propias ropas. Entonces, imagínate, calor, frío, porque y no hay lugares para limpiar, lavar esa ropa. Ellos tienen que hacerlo en sus propias celdas. Entonces, es horrible, es horrible. Bueno, el principio 13, vamos a hablar de la educación y actividades culturales. Es un deber y una garantía del Estado también brindar a esas personas privadas de libertad un derecho a la educación, la cual será accesible a todas las personas sin discriminación alguna y tomar en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales. Eso aquí en Brasil es un poco más fácil. Sí, tenemos escuelas dentro de estos complejos penitenciarios y como ya he dicho antes, es una manera de atenuar la pena, la condena. Entonces muchos prefieren estar estudiando y aquí también hay industrias en los complejos penitenciarios que brindan trabajo a estas personas. No solo ganan una platita, pero también es una manera de atenuar la condena.
Entonces, este derecho a la educación y las actividades culturales, aquí ellos pueden jugar fútbol, pueden jugar dama. Bueno, sí, hay muchas actividades culturales, pero muchas veces, estamos hablando ahora de los pez gordos, los narcotraficantes tienen mucho más actividades culturales que nosotros mismos. Una vez, de la nada, así, en 2 días se construyó, voy a llamar un complejo cultural de alto nivel. Tenía hasta holdings, lugar para las muchachas bailar para ellos. Tenía pantallas enormes para mirar los juegos, las noticias, tenía nevera para poner sus cervezas. Bueno, no estamos hablando de esta clase de actividades culturales, por favor, no. Pero sí deben brindar juegos de fútbol, algún deporte y alguna actividad cultural para todos, general, que sea legal y que sea posible. ¿Ok? Bueno, pasamos entonces al principio 14, que es el principio del trabajo. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los condenados, a estimular e incentivar la cultura del trabajo, combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. Y en ningún caso el trabajo tendrá carácter afectivo, o sea, en situaciones análogas a la esclavitud. Aquí en Brasil, nosotros tenemos industrias, ya empecé a hablar sobre esto antes, tenemos industrias. Entonces, aquí en mi estado la industria es de ropa y es una marca muy famosa, es una tienda famosa en Brasil. Entonces ellos trabajan ahí y reciben su sueldo mensual, pero este sueldo se queda en una cuenta que es abierta para ellos, para que cuando salgan puedan tener esa plata para reorganizar su vida, resocializarse y readaptarse socialmente. Eso a mí me parece muy importante, porque mira, nosotros sabemos que las penitenciarias son universidades del crimen, porque entra uno ladrón y sale uno golpista, homicida, narcotraficante, que el contacto con todos sus otros presos, ahí se aprende de todo y muchas veces no se aprende lo bueno. Entonces, trabajo es importante para estas personas, para ocupar su mente y al mismo tiempo, cuando salen, van a tener un currículum laboral y van a tener también condiciones económicas de poder readaptarse y resocializarse. Bueno, vamos a hablar ahora del principio 15, que es de la libertad de conciencia y religión. Eso aquí es un poco más fácil porque hay siempre líderes religiosos visitando a los presos. Ellos pueden leer su Biblia, su Alcorán, la Torá. Entonces es una garantía y es un deber del Estado brindar a esas personas privadas de la libertad un derecho a libertad de conciencia y religión. Obvio, cuando hablamos de religión hablamos también de aquellos que no creen en nada, o sea, que creen en el universo, bueno, qué sea, pero tienen una conciencia, una creencia en algo. Y esto incluye el derecho de profesar, manifestar, practicar, conservar, cambiar su religión. O sea, puedo ser católica y cuando entre ahí me convierte en budista. Bueno, ese es un derecho a todas esas personas privadas de libertad.
derecho también a participar en actividades religiosas y espirituales y ejercer sus prácticas tradicionales, así como también recibir visitas de sus representantes religiosos o espirituales. Aquí pasó entonces, no sé si te acuerdas que acabo de hablar de una musulmana. Entonces, bueno, cuando llegaba el momento de la tarde de profesar su fe, nosotros sí ayudábamos abriendo la celda y dejando a ella, porque ellos tienen una cosa de hablar con Dios frente al sol, tienen todo un protocolo. Entonces eso nosotros hacíamos, porque es importante esta libertad de paciencia y religión. Aquí nosotros tenemos otras religiones que era un poco más difícil de ayudarles. Por ejemplo, nosotros tenemos una religión que es Umbanda y Candomblé. No sé si en México se dice como si fuera santería, pero no estoy hablando de manera prejuiciosa, mala, no, es que en realidad no sé cómo decir esto para ustedes en México. Pero prenden unas velas, tiene sus santitos. Eso era un poco más difícil porque no podemos dejar de prender una vela en las penitenciarias, así como los católicos, también prenden sus velitas ahí, pero eso era un poco más difícil de ayudar a esas personas. Pero en lo que era más posible, nosotros lo hacíamos exactamente en respeto a este principio de la libertad de conciencia y religión. Ok. Principio 17, que son medidas contra el hacinamiento. Bueno, la autoridad competente definirá la cantidad de plazas disponibles de cada lugar de privación de libertad conforme a los estándares vigentes en materia habitacional. Bueno, hablamos de esto un poquito antes. Superpoblación carcelaria. ¿Cómo respetar esas medidas contra el hacinamiento? Si tenemos 300, 200 presos en una celda. La ley debería establecer los procedimientos a través de los cuales las personas privadas de libertad, sus abogados o las organizaciones no gubernamentales, cómo ellos podrían impugnar los datos y hacer valer este principio. Porque, bueno, el número de plazas de un presidio, de un establecimiento y su tasa de ocupación no es difícil obtener esos datos. Lo difícil es adaptar a la realidad de cada país, a la realidad de cada estado, a la realidad de cada provincia. Muchas veces sería necesario construir un otro complejo penitenciario, construir más celdas, y aquí en Brasil una manera de obtener dinero para en atención a las necesidades carcelarias. Es a través de las varas de los tribunales de ejecución penal, porque cuando una persona es condenada, muchas veces también la condena no es solo de la privación de libertad, si multas, se convierten la privación de libertad en tasas. Entonces, mira, hay innumerables formas de los tribunales de ejecución penal garantir dinero para los complejos de ejecución penal. Pero que no es suficiente. Lo suficiente sería si el Estado también pudiera poner un poco más de dinero en este caso. Pero como son personas consideradas enemigas de la sociedad y la corrupción es generalizada, nunca sobra dinero para que todos tengan condiciones propicias ahí en esos complejos penitenciarios. Porque mira, no solo ellos están encarcelados, ustedes también están encarcelados.
están encarcelados ahí, no sé, por 24 horas, no sé cómo es el procedimiento de ustedes, pero todo el tiempo que están ahí trabajando están encarcelados con ellos. Entonces las condiciones de los complejos penitenciarios deben ser buenas para ellos y para ustedes también. Por eso debemos siempre poner atención en estos tratados internacionales, de estos principios y las leyes y constitución de cada país. Bueno, contacto con el mundo exterior es el principio de C8. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir y enviar correspondencia sujeto a aquellas limitaciones compatibles con el derecho internacional y a mantener contacto personal y directo mediante visitas periódicas con sus familiares, representantes legales y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos, hijas y con sus respectivas parejas. Tendrán derecho a estar informadas sobre los acontecimientos del mundo exterior por los medios de comunicación social y por cualquier otra forma de comunicación con el exterior de conformidad con la ley. Bueno, aquí en Brasil nosotros no tenemos televisión en los complejos penitenciarios. Bueno, obviamente los narcotraficantes, los ricos, los poderosos van a tener, pero en general no, y eso es malo, porque estar ahí aislado, alejado de todos los acontecimientos, lo que pasa en la sociedad, es horrible. Una vez, cuando empecé a trabajar lá, nosotros teníamos un preso que estaba ahí desde 84, si no me acuerdo. Tenía una condena de más de 200 años. Pero en Brasil lo máximo que se puede quedar encarcelado son 30 años. Entonces, el día que él salió y vestió su ropa, yo hice un viaje a la década de 80, que fue tan, ¿cómo se dice? Fue interesante, porque tenía su vestimenta y cuando salió vio el celular, los carros totalmente distintos y diferentes de la realidad que antes él tenía cuando estaba en libertad. Entonces es interesante nosotros vermos esto, pero no hace bien a ellos, porque cómo van a adaptarse a los computadores, por ejemplo, a la pandemia, a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de hablar, porque hasta nuestro idioma va cambiando. Entonces, deben sí tener contacto con el mundo exterior. Visitas, obviamente, visitas íntimas, ver sus hijos, sus familiares, parejas. Es de suma importancia a ellos, porque si no lo hacen, yo sé muchas veces allá en el complejo que yo trabajaba, como manera de hacer una búsqueda para ver si tenían drogas, celulares. Escogíamos el día de visita a ver si tenían encontrado algo. Muchas veces ellos quedaban sin visita. Se quedaban tan nerviosos por ese tema psicológico del aislamiento, que era muertes y pelea casi todos los días. Entonces sacar este derecho del contacto con el mundo exterior puede ser muy peligroso para todos los que están ahí en los complejos, para los que trabajan y para los que están privados de libertad, porque se transforman en animales, bichos. Por eso que no son solo leyes, hay un fundamento, esos principios son motivados por algo, y la motivación es esta. No se puede convertir las personas en animales, porque ustedes pueden tener sus integridades físicas avaladas. Es peligroso. Bueno, principio 19, separación de categorías. Esto empecé a hablar con ustedes allá en principio cuando hablé de las personas LGBT. Obvio, no son solo esas personas, pero todas las personas privadas de libertad, pertenecientes a diversas categorías, deberán ser alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos.
según su sexo, la edad, la razón de su privación. Eso es súper importante. Les voy a hablar. La razón de su privación de libertad, la necesidad de protección de la vida, integridad de las personas privadas de libertad o del personal, y las necesidades especiales de su atención u otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad interna. ¿Por qué es tan importante esta parte? Por ejemplo, una vez yo tenía un colega que recibió una propuesta casi imposible de rechazar. Un narcotraficante ahí muy poderoso que le pidió drogas, le pidió un montón de cosas porque quería hacer una big fiesta ahí en el complejo penitenciario. Obviamente, mucha plata. Nosotros sabemos aquí en Brasil, no sé cómo está México, yo creo que está mejor, que aquí es horrible. Los sueldos mensuales de los policías penales son pésimos. Entonces, cualquier cantidad de dinero podría hacerlos pensar dos veces. Pero obvio, cada actitud tiene una consecuencia. ¿Y qué pasó con este colega? Yo tuve que arrestarlo, detenerlo por tráfico de drogas en el complejo penitenciario. Y como él trabajó como policía penal con los presos, yo no podría, mira, la separación de categorías, yo no podría nunca dejarlo junto con otros presos, porque bueno, lo iban a torturar, a matar, algo malo iba a pasar. Obvio, porque antes estaba en un patamar de guardia, de garantía, que garantizaba salud, alimentación, tenía un poder sobre estos presos. Ahora no, está en el mismo nivel. Entonces, bueno, aquellos que no les gustaban, iba a hacer algo malo a él. Entonces, esa separación de categorías es muy importante. La población LGBT, muchas veces llegaban presos en día que yo no estaba allá, en mi turno, y ahí ponía, bueno, tiene un nombre de hombre, tiene un órgancito de hombre, entonces vamos a poner junto con los hombres. El otro día, imagínate, casi no veo mujeres ahí adentro de los complejos penitenciarios. Entonces las clases de violaciones que pasó a esta persona yo no puedo decir. Entonces es importante la separación de categorías, muy importante. Debemos siempre acordarnos de este principio. Bueno, principio 20, personal de los lugares de privación de libertad. Eso es más específico para ustedes. El personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad deberá ajustarse en todo momento y circunstancia al respecto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familiares. Se asignará al personal de los lugares de privación de libertad los recursos y equipos necesarios para que puedan desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas, incluyendo una remuneración justa y apropiada y condiciones dignas de alojamiento y servicios básicos apropiados. Me pasó tanta cosa que este principio debería estar escrito en las paredes de los complejos, porque yo me cansé de llegar a trabajar y no tenía armas, y no tenía taser, y no tenía, ¿cómo se dice?, para arrestar a los presos, para conducirles de un lugar a otro. No tenía combustible, gasolina, para poner los carros, para llevarlos, trasladarlos a un hospital, a un otro complejo penitenciario. Eso me pasó muchísimo. Y mira, ese tratado, estos principios aseguran a ustedes las condiciones propias para poder trabajar, las herramientas de trabajo. Si ustedes no tienen esas herramientas, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a trabajar? Es muy peligroso, porque esas herramientas no solo sirven para hacer el control de los presos, pero también para asegurar la integridad física de ustedes, la seguridad de la integridad física de ustedes.
Y bueno, el personal de los jueces de privación de libertad recibirá instrucción inicial y capacitación periódica especializada con énfasis en el carácter social de la función. La formación de personal deberá incluir por lo menos capacitación sobre derechos humanos, sobre derechos y deberes y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones, y sobre los principios y reglas nacionales e internacionales relativos al uso de la fuerza, armas de fuego, así como contención física. Bueno, nosotros sabemos que todos que van a trabajar en esta profesión, sí, reciben un curso de capacitación, un curso de formación, pero muchas veces no es suficiente. Yo digo por mí misma, cuando empecé, nos dieron un curso de capacitación de 10 días, aprender a manejar un arma de fuego, a utilizar la fuerza. Mira, yo nunca he luchado en mi vida, casi no veo lucha en la televisión. ¿Cómo hacer para asegurar, para agarrar un preso, para inmovilizar un preso en 10 días de curso de capacitación? ¿Cómo manejar un arma de fuego en 10 días en un curso de capacitación? Todo esto en 10 días. ¿Cómo contener físicamente a un preso? Y me acuerdo que en mi curso de formación algo muy no, es gracioso y raro pasó, porque nosotros teníamos spray de pimienta y teníamos el taser, pero nadie explicó a los colegas, a nosotros, que no, una vez que utilizas el spray de pimienta no se puede utilizar el taser, porque se prende el fuego. Así pasó con los colegas que estaban ahí en el curso de formación. Entonces, mira, 10 días de curso de formación, de capacitación, es ridículo. Por eso este principio es importante para ustedes, porque es un derecho de ustedes, estar bien capacitados, tener servicio, alojamiento para ustedes también, tener mecanismos, maneras de trabajar que sean dignas. Bueno, vamos pasando ahora al principio 23. Son medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia en las unidades institucionales. Medidas de prevención. De acuerdo con el derecho internacional y derechos humanos, se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre estas y el personal de los establecimientos. Mira, como siempre les estoy diciendo, ustedes están ahí con ellos, está malo para ellos, está malo para ustedes. Entonces, estas medidas de prevención, de seguridad, sirven principalmente para ustedes que están ahí trabajando. Y si no hay maneras, no hay medidas de prevención, formas de asegurar la integridad física de ustedes, no es interesante que ustedes estén ahí trabajando, poniendo en riesgo la salud, la vida, poniendo en riesgo ustedes, si el Estado no se puede brindar todo esto. Entonces, bueno, para tales fines, para que estas medidas de prevención sean aseguradas, se podrán adoptar, entre otras, las siguientes medidas: separar adecuadamente las diferentes categorías de personas conforme a los criterios establecidos en el presente documento. O sea, otra vez estamos hablando de la separación de las personas. Porque imagina, si no hay esa separación, empieza una rebelión que todos los que están ahí adentro van a sufrir. Ustedes no van a lograr contener más, no sé cuántos mil, 2.000, 3.000, 10, 100.000 presos están en complejos penitenciarios en cada estado y provincia de ustedes. Porque nosotros sabemos que el efectivo personal
el personal penitenciario, los funcionarios públicos, los policías penitenciarios, el número es mucho menor que el número de presos que están ahí. Entonces imagina, si son, por ejemplo, 300 policías penales que están trabajando en un complejo penitenciario, bajo su custodia, están más de 3.000, 4.000, 5.000 encarcelados. Entonces, si no tienen esas medidas, esas separaciones adecuadas de personal, si viene una rebelión, sería imposible que ustedes no pudieran controlar la situación. Bueno, otra medida es asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del personal. Por eso agradezco muchísimo a la universidad que les brinda este curso, este seminario, porque esta es una forma de capacitación. Ustedes son personas que pueden agradecer a Dios, a los cielos, porque aquí en Brasil las universidades no lo hacen. Muchos policías penales ni siquiera escucharon sobre ley de ejecución penal, ni siquiera escucharon maneras así de tratar los presos, mucho menos los derechos que los policías penales tienen frente al descanso del Estado. Bueno, otra manera es incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior y establecer patrones de vigilancia continua al interior de los establecimientos. Eso aquí ustedes ya lo hacen, yo sé, yo lo hacía mucho también, pero nosotros aquí en Brasil llamamos de medina, que es a cualquier momento, en la noche al día, pasamos sin que los presos sepan que vamos a pasar. Entonces, siempre teníamos no solo policías penales, pero contábamos también con la dirección, con la policía militar, algunas veces para ayudar como manera de contener esas rebeliones, esas bullas que empezaron a ir en los vecinos. Bueno, otro también es evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos por la ley a través de registros e inspecciones periódicas y la utilización de medios tecnológicos u otros métodos apropiados, incluyendo la requisa al propio personal. Eso, tengo una historia súper interesante, porque nosotros siempre hacíamos inspecciones periódicas y muchas veces inspecciones así de un día al otro, pero no sé, los presos son tan inteligentes, quisiera yo tener esa inteligencia que ellos tienen. Una vez hicimos la inspección, buscamos todo, encontramos un montón de drogas, celulares y todo. Bueno, quedamos felices, limpamos todo el complejo. Pero nos dio la gana, algo nos dijo, mira, vamos a hacer otra vez. Yo no sé cómo, bueno, hoy yo sé, en aquella época me quedé pensando cómo, pero yo volteé así la pared y escuché como si estuviera hueco, pero tenía el mismo color de las paredes de la penitenciaria. Bueno, empezamos a golpear y ahí se formó un hueco. Tenía tanta droga y tanto celular ahí adentro que nosotros quedamos así en un plazo tan corto de tiempo. Mira, aquí de desayuno nosotros damos a ellos una cajita de leche, un pancito por la mañana, y obvio, ellos tienen su crema dental para poder limpiar los dientes. Ellos ponían esos 3 ingredientes dentro de ¿cómo se dice? Un saco plástico, y hacía mezclaba y dejaba como si fuera una masa para poner en la pared, y ahí se quedaba igualito a este cemento de las paredes que hacemos en los edificios, en nuestras casas. Y como el color, aquí en Brasil se vende tintas así de colores para pintar las paredes, pero así chiquitas,
bien chiquitas. Entonces, de alguna manera un familiar o propio policía corrupto, que quiero que ustedes nunca hagan esto, no vale la pena, por favor. Les regalaban, les ayudaban, entonces hacían con el mismo color, quebraban, golpeaban la pared, ponían ahí las drogas, las cosas, y después la tapaban. Entonces, por eso es muy importante tener estas inspecciones periódicas para que a cada día puedan descubrir los modus operandi de estos detenidos. Bueno, estamos casi terminados ya, que ahora estamos solo hablando de los derechos de ustedes. Por final, hay criterios para el uso de fuerza y de armas. Ustedes son los personal de los lugares de privación de libertad, no podrán emplear la fuerza y otros medios coercitivos, salvo excepcionalmente, obvio. No vamos a regalar flores si vienen con violencia, pero es manera excepcional, como último recurso. Y principalmente el uso de armas de fuego. El uso de armas de fuego es prohibido. Es prohibido el uso de armas de es casi posible no tener un arma de fuego ahí, porque vienen con cuchillos, vienen algunos, se aparecen armas de fuego ahí adentro. Entonces, bueno, es prohibido, pero salvo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de ustedes, la vida de las otras personas, de los otros presos que están ahí, ahí sí es posible. Y en todas circunstancias, el uso de la fuerza de armas de fuego o de cualquier otro medio utilizado en casos de violencia o situaciones de emergencia será objeto de supervisión de la autoridad competente. Obviamente, van a responder ahí un proceso administrativo, van a explicar lo que pasó, por qué tuvieron que utilizar estos medios un poco más agresivos, pero se están respaldados por la ley y lo hicieron sí para proteger sus vidas y la vida de las otras personas que están aquí dentro. Todo estará bien. Bueno, eso fue nuestro tema de hoy. Le agradezco muchísimo a la doctora y agradezco también a ustedes por la paciencia, perdón por el portuñol, y agradezco también a la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos. Hoy yo soy allá secretaria general. Agradezco a nuestro presidente Raúl Cadena, agradezco a todos sus miembros, y la Academia Latinoamericana es un lugar que no mide esfuerzos para traer más conocimiento a ustedes, más enseñanza a ustedes, y agradezco también a la universidad por darme este espacio ahí para hablar con ustedes. Un fuerte abrazo, un saludo, que se queden bien esta semana. Muchísimas gracias. Por favor, regálenme un aplauso. Me gustaría pedir o preguntar si alguno de ustedes tiene alguna duda. A mí me parece bien interesante porque la maestra, doctorante, no solamente es una profesional, no solamente conoce desde el ámbito académico, teórico, sino que, como ella lo mencionó, ella fue policía de custodia penitenciaria, ella conoce las entrañas de la prisión. La semana pasada algunos compañeros me preguntaban, incluso con el otro grupo, me preguntaban, pero ¿por qué no traen a alguien que sepa cómo es la operatividad y que realmente sepa cuáles son las necesidades que se tienen adentro de la prisión, o para los policías que conozcan la operatividad de las calles? Bueno, la maestra, la doctorante, lo conoce, creo que nos dio varias experiencias propias con las cuales yo creo que ustedes se van a sentir o se sintieron identificados. ¿Hay alguien que tiene preguntas, dudas, algo que quieran compartir?
que quieran a lo mejor también intercambiar con la maestra, en el sentido de que pues ella fue colega también suya, ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, adelante, te paso el micrófono. Bueno, mi nombre es Juan Carlos, trabajo en la industria penitenciaria. Bueno, aquí ya no les llamamos presos, precisamente porque lo cambiamos por interno y ahora ya les llamamos personas privadas de su libertad, precisamente porque se sentían ofendidas esas personas al decirles presos. Entonces por dignidad ya se les dice personas privadas de libertad. Hablabas tú al principio de que las industrias penitenciarias cada vez sus instalaciones pues son más escasas, no son dignas, ¿no? para estas personas, pero yo veo que a través del tiempo no ha ido evolucionando mucho este sistema, ¿no? Yo no sé por qué le dicen industria, porque hay una industria, la industria genera, y esta no genera, al contrario, ¿no? Al contrario, le quita al Estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el estado de Morelos tenemos casi 3.500 personas, las cuales pues pues ya no hay espacios, ¿no? Entonces es como, ¿por qué no fijarse en estas personas, en este potencial de gente que tenemos y ponerlas a trabajar, ¿no? Y porque afuera ellas delinquieron por dinero, ¿no? La mayoría por secuestro, por extorsión, por robo. Afuera aprendieron a vivir sin ganarse el dinero. Entonces aquí el sistema les enseña lo mismo, porque no los obliga a trabajar. Aquí encuentran todo, encuentran comida, encuentran salud, encuentran todo. Entonces su desarrollo, su organización es falsa, porque acá cuando salen ya su vida la tienen así fácil. Dicen, no, pues allá me daban todo, ¿no? Aquí qué hago, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y no, entonces yo creo que debe de obligarse ya a esas personas a ganarse la vida, a trabajar, y que los derechos humanos, pues, las instituciones ya se fijen en eso, ¿no? De que cada persona que entre a un sistema debe de trabajar y debe de desarrollarse, ¿no? Es eso que yo pienso, pues. ¿Alguna otra persona que quiera compartir? Los veo que están muy animados aquí. Compañero. Sí, buenas. Ahora sí que pegándonos a lo que es el sistema penitenciario, aquí lo que hace falta son más colaboración en lo que es el personal administrativo para poder llevar a cabo las diferentes actividades de la persona privada de su libertad. Más que nada, que se enfoquen más a los programas que necesita para que la persona privada de su libertad se empiece a recapacitar en su modo de actuar, en su modo de ser. Es lo que se necesita. Y pues en lo demás, pues estamos escasos de personal y lo que se necesita es más personal para poder hacer realmente las actividades, como usted lo decía, en las diferentes actividades del personal penitenciario, que son en las revisiones constantemente, porque eso es constantemente, una revisión es constantemente, no cada vez que lo sueñe, sino es constantemente para mantener el orden. Eso es a lo que yo siempre me he apegado, a lo que es el sistema, el modo de operar, el modo de que funcione, hacer un mismo equipo. Usted lo decía, ha sido penitenciaria en un tiempo, lo fue, y sabe cómo se maneja el sistema. Entonces es cierto que no me va a dejar mentir, que se necesita la colaboración también del personal administrativo para que se haga un mismo equipo y se pueda llegar a una reinserción del PPL. Eso es a lo que me apego. También me apego al policía exterior, que también se necesita más capacitación, pero no nomás del policía, sino también del ESMAD personal, porque de nada sirve que el policía haga sus funciones
si a la hora de llegar a las oficinas todo lo que hizo en el transcurso de sus funciones es rechazado. Entonces también se debe de invitar también a las demás autoridades a que se forme parte de lo que realmente se busca, porque se busca algo de que el policía realmente vuelva a ser confiable, incluyendo desde federal, estatal, municipal y penitenciaría, porque esto es a lo que está, ahora sí que está enfocado esto. Es todo, gracias. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario, alguna otra aportación? Maestra, ¿quisiera hacer una última aportación? No, es muy interesante lo que los dos colegas están hablando. Uno, que agradezco por aclararme que ahí en América Latina decir preso es un poco, suena un poco con prejuicio. Entonces, bueno, gracias, no los voy a llamarles más así. Siempre voy a hablar como encarcelados o privados de libertad. Muchísimas gracias por eso. Y también yo estoy de acuerdo con las inquietudes de este primer colega que me habló, que sí, es muy difícil pensar así, que hay esa industria y que están mal acostumbrados a ganar su vida con el crimen y que cuando llegan ahí tienen todo de lo más bueno. O sea, que el Estado debe brindar agua potable, vestido, cama, comida, trabajo. Sí, yo comprendo perfectamente que hay mucha gente allá afuera que nunca cometió crimen alguno y no tiene esas mismas facilidades, esos mismos derechos que las personas encarceladas. Bueno, pero si no brindamos a estas personas todo esto, es peor, porque las rebeliones, las clases de crimen que van a cometer ahí, es mucho peor y peor aún para la integridad física de ustedes. Y el Estado debe, sí, ayudarles a resocializar, porque si no lo hace, van a seguir cometiendo crímenes, delitos, por muchos y muchos años. O sea, va a tornarse un vicio criminal. O sea, nunca la criminalidad en nuestros países van a bajar, pero te comprendo perfectamente. Yo creo que también el Estado debería ayudar a las personas a no cometer crímenes, porque sí, yo creo que los crímenes son de clase socioculturales. El Estado debe brindar educación, salud propias y etcétera para las otras personas, para que no necesiten entrar en esta vida de crimen para que pudiera tener dinero para mantenerse. Y este otro colega también que nos habló por último, sí, yo creo que debería sí tener una colaboración mayor entre los policías penales, las policías que están ahí afuera. Aquí en Brasil son policía civil, policía militar. Entonces debería sí tener una colaboración mejor entre las fuerzas policiales, las policías de las penitenciarias y el sistema judiciario también. Porque si hay una colaboración, todo sería mejor. No solo las condiciones de trabajo, pero también la resocialización, readaptación de este preso. Maestra, muchísimas gracias. ¿Pueden brindarle, por favor, un aplauso a la maestra? Estamos altamente complacidos con que haya aceptado esta invitación, que nos haya regalado unos minutos de su tiempo. Sabemos que de pronto tienen muchísimas actividades nuestros amigos de los diferentes países que han estado con nosotros en las ponencias. A nombre de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, a nombre de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos en México, le damos las gracias. Ojalá que no sea la única participación, que a partir de ahora podamos hacer actividades en conjunto.
Agradecemos que colabore con la profesionalización de nuestros elementos y que a partir de ello pues nuestros compañeros tengan experiencias de capacitación no solamente nacionales sino incluso internacionales. Le haremos llegar en las próximas horas un reconocimiento vía digital por su enorme participación y esta es su casa y lo que usted requiera, ojalá también algún día pueda acompañarnos de manera presencial, conocer, visitar la academia y nuestro estado. Y bueno, por hoy estaríamos terminando la actividad. La próxima semana con los compañeros de custodia tenemos otro ponente más. El día de mañana tenemos también ponencia, pero con el personal de Policía Preventiva Estatal y Municipal. Pues se les desea un excelente día. Nuevamente, gracias por su atención y nos despedimos de nuestra ponente. Maestra, un saludo muy amable. Muchísimas gracias, doctora Cristina Rumbo. Es un placer compartir este espacio con usted y tú lo sabes que es un honor tenerte en la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos. Un abrazo y ojalá sí yo pueda participar más veces con usted. Los compañeros dicen que sí, si quieren, entonces la habremos de invitar en otra ocasión. Pues listo, nos despedimos. Un abrazo desde México. Gracias. Un abrazo de Brasil, gracias.